¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Bustos, abogado tributarista, socio fundador de Bustos Tax and Legal, firma especializada en asesoría y planificación tributaria para personas y empresas. Hoy vamos a hablar de un tema que me imagino a muchos puede interesar y que dice relación con qué mecanismos, qué herramientas, qué elementos puede utilizar el Servicio de Impuestos Internos para fiscalizarte. ¿A través de qué medios, de qué manera el Servicio de Impuestos Internos puede detectar que una persona o que una empresa no está cumpliendo con sus obligaciones tributarias, no está pagando regularmente sus impuestos o que ha incurrido incluso en delitos tributarios? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la autoridad? Bueno, son muchos, la verdad. Vamos a resumir los más relevantes, los más importantes. En relación a las personas naturales, hay un mecanismo muy antiguo que está en el artículo 70 y siguientes de la Ley de Impuesto a la Renta, que se llama justificación de inversiones, y que básicamente consiste en que si una persona realiza una inversión, se compra un departamento, se compra un auto, ¿no es verdad? Adquiere algo con dineros que no tiene cómo justificar, es decir, con dineros que no se condicen con la renta que esa persona gana, con la renta declarada y que tributa. Evidentemente el Servicio de Impuestos Internos lo va a llamar, lo va a fiscalizar y le va a preguntar: señor, ¿usted de dónde sacó la plata para hacer esa inversión? ¿De dónde proviene el dinero? ¿Cuál es el origen del dinero? Acredíteme, por favor, que ese dinero tiene un origen lícito y además que el dinero está tributado. De otra forma, yo le voy a liquidar los impuestos correspondientes. Es una fórmula muy antigua y que el Servicio de Impuestos Internos sigue utilizando hasta hoy, y hay personas que siguen teniendo problemas con este tema, que son llamados por el Servicio de Impuestos Internos para justificar sus inversiones. Entonces, cuando uno realiza una inversión, lo que sea, una compra, una adquisición, es muy importante saber y tener presente que lo estoy realizando con dineros que puedo justificar, es decir, dineros que son parte de mi patrimonio, que si alguien me pregunta yo puedo decir sí, son dineros que provienen de mi trabajo, están tributados, o es una herencia que recibí, está tributada, o es una donación que recibí, está tributada, etc. Hay una serie en Netflix que se llama The Kominsky Method, el método Kominsky, que es buenísima, se las recomiendo a quienes puedan verla, protagonizada por Michael Douglas y otro actor cuyo nombre de pila no recuerdo, pero es de apellido Arkin, si no me equivoco. Muy buena serie. Y esto, bueno, sin hacer spoiler, pero hay un capítulo simplemente donde el protagonista, que es Michael Douglas, tiene justamente un problema con el IRS. El IRS es el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, el Internal Revenue Service. Y le debe al fisco aproximadamente 300,000 y algo dólares por 3 años de impuestos no declarados. Y no tiene dinero para pagar el impuesto. Entonces, bueno, aparece una solución mágica que su gran amigo de toda la vida, que es millonario, le dice: bueno, yo te paso el dinero, ¿no? Te lo regalo en el fondo. Y le pasa el dinero. No voy a contar más detalles, la historia es un poco más compleja que esa, pero para no ser spoiler tampoco de la historia no voy a contar más detalles. Simplemente el amigo le pasa el dinero y, bueno, finalmente paga el impuesto que le debe al fisco. Bueno, esa situación no es tan fácil como se muestra en la película, porque evidentemente el protagonista Michael Douglas, al recibir los 300,000 dólares y aparecer ante el fisco pagando al contado ese impuesto, ¿qué es lo que le va a preguntar el IRS? Le va a preguntar: ¿y de dónde sacó esos 300,000 dólares? Porque no registra declarados 300,000 dólares usted en el último tiempo en impuestos. O sea, esa es la plata que no declaró y que la tenía bajo el colchón, la tenía en una caja fuerte, o esa plata la sacó de alguna otra parte. Porque si alguien se la pasó, bueno, eso es un préstamo, tiene también ciertas formalidades, genera intereses están afecto a impuestos, o si se la regalaron es una donación y la donación está afecta a impuestos. Entonces, bueno, hay una serie de otros elementos ahí que también tendría que justificar él para decir de dónde saqué la plata, más allá de decir simplemente: mire, yo no pagué los impuestos en estos últimos 3 años y tenía la plata guardada en una caja fuerte o en un colchón, que también puede ser, pero
es una situación que habría que explicar y demostrar. Entonces ahí hay un primer método. También el Servicio de Impuestos Internos puede fiscalizar a través de un mecanismo que se llama tasación. La tasación está contemplada en el artículo 64 del Código Tributario y básicamente lo que permite es que el Servicio de Impuestos Internos pueda determinar el real valor de mercado de una operación cuando esa operación se ha realizado a valores notoriamente inferiores a los de mercado. Estamos hablando de ventas, de enajenaciones, de bienes muebles o inmuebles. No se pueden hacer a cualquier valor. Yo no le puedo vender, ¿no es cierto?, un inmueble a un amigo en $1, porque en el fondo económicamente se lo estoy donando. Eso no es venta. La venta tiene que ser a un valor real de mercado. Y la autoridad tiene facultades para poder tasar la operación y decir, ¿no es cierto?, esta operación debió realizarse a un valor de tanto. Y como debió realizarse a un valor de tanto, si usted lo hubiera hecho así, habría generado una ganancia de capital, o sea, una utilidad equivalente a tanto, la cual tiene que pagar impuestos. Por lo tanto, la tasación es otro medio de fiscalización importante. Tiene excepciones que están señaladas en la ley y que tienen que ver fundamentalmente con casos de reorganización empresarial, que tienen que cumplir una serie de requisitos y de los cuales hablaremos en otro video. Pero la autoridad tiene la facultad de tasación respecto de las operaciones, por lo tanto no da lo mismo a qué valor se vende algo o se enajena algo, hay que hacerlo siempre al valor de mercado, al valor que se estima o se considera que corresponde al valor de mercado. En el caso de las sociedades cerradas, de las compañías que no cotizan en bolsa, muchas veces el valor de mercado se asimila al valor del libro. Pero ojo con eso, porque no siempre el valor de mercado de la sociedad, aunque sea cerrada, no siempre va a ser equivalente al valor del libro. Hay que ver qué activos tiene la compañía, porque muchos activos pueden tener un valor comercial superior al del libro, y hay que ver también la situación de mercado, el posicionamiento de mercado que la empresa tiene para llegar a determinar realmente su valor comercial. Entonces no es tan fácil, ¿ah? Pero la tasación entonces es otro mecanismo. También la autoridad puede hacer cruce de información, puede hacer cruce de información entre distintos contribuyentes. Si yo emití una factura, no es verdad, bueno, hay otro contribuyente al otro lado, al otro extremo, que tiene que haber pagado esa factura, ¿no es cierto? Que si la factura está afecta a IVA, bueno, yo pagué el IVA. En el otro extremo, esa empresa tiene que haber aprovechado el IVA crédito fiscal, si es contribuyente de IVA. Entonces la autoridad puede hacer cruce de información. Y ese cruce de información lo hace fundamentalmente utilizando las declaraciones juradas que realizan los contribuyentes. Las empresas hoy día tienen que hacer en Chile una gran cantidad de declaraciones juradas anuales, presentar muchas declaraciones juradas. Y estas declaraciones juradas tienen que ver con distintos temas, balance, renta líquida, operaciones en el exterior, patrimonio, inversiones en el exterior, muchísimas cosas que en definitiva, muchísimos datos que hacen que el Servicio de Impuestos Internos tenga la información. Por eso también es que en el caso de las personas naturales, el Servicio de Impuestos Internos prepara una propuesta de declaración de impuestos. ¿Por qué hace una propuesta de declaración de impuestos? Porque ya tiene mucha información suya respecto de las rentas que usted ha generado durante el año, producto de la información que le han proporcionado terceros, que le han proporcionado bancos. Si usted tiene un crédito hipotecario con un banco, el banco le va a dar información al Servicio de Impuestos Internos, lo mismo si tiene inversiones, lo mismo si usted ha emitido boletas de honorarios a una empresa, si ha percibido remuneraciones, desde luego, etc. Entonces, hay información cruzada que puede utilizar la autoridad para fiscalizar. ¿Qué otros medios tiene? Bueno, hoy día está también el método de alzamiento parcial del secreto bancario, que en definitiva son estas medidas relativas a el acceso a cierta información de las cuentas bancarias de los contribuyentes, que ocurre hoy día en dos casos. Uno es cuando se mantiene un saldo en las cuentas bancarias de los contribuyentes por cierto tiempo de más de 1.500 UF. Ese es un indicador
que puede utilizar el Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar. En ningún caso es presunción de infracción, de incumplimiento tributario, de delito tributario, nada. O sea, no significa nada. Es simplemente un medio que la autoridad tiene para poder fiscalizar. Es una herramienta más que la autoridad puede utilizar para fiscalizar a los contribuyentes. Porque, bueno, si usted tiene saldos en su cuenta por más de 1.500 UF, ¿no es cierto?, en una semana, en un mes, etcétera, y son saldos que no ha declarado o no puede explicar de dónde vienen o no ha tributado, bueno, volvemos nuevamente al tema, ¿verdad?, de justificación de inversiones, pero en este caso justificación de los saldos que esa persona mantiene en su cuenta. Y también lo mismo ocurre con el tema de las 50 transferencias. Hoy día, cuando una persona recibe más de 50 transferencias de distintas personas, el banco informa esa situación a la autoridad. Son más de 50 transferencias en una semana, en un mes, o más de 100 transferencias en un semestre. En ese caso, la autoridad, el banco informa a la autoridad esta situación. Tampoco es presunción de nada y tampoco significa que usted esté haciendo nada malo si recibe más de 50 transferencias. El tema simplemente es que esté operando en orden, que esté tributando los dineros que corresponden, que esté emitiendo los documentos tributarios que debe emitir, que esté declarando sus rentas mensualmente y anualmente, etcétera. Si usted está haciendo todo bien, tenga 50, 100, 1.000 transferencias, no le va a pasar nada. Este es simplemente un mecanismo más de fiscalización que la autoridad tiene para poder determinar si existen o no incumplimientos de tipo tributario. Respecto de los dineros o patrimonios en el exterior, bueno, la autoridad también tiene hoy día la posibilidad de acceder a convenios de intercambio de información que tenemos con distintos países. En consecuencia, puede solicitar a gobiernos extranjeros, a otros países que proporcionen información en ciertas situaciones, ¿verdad?, respecto de la situación patrimonial de un contribuyente en el exterior o de rentas no declaradas, etcétera. A pesar de que hoy día también hay declaraciones juradas que las personas deben hacer que tienen que ver con eso. Declaraciones juradas donde la persona tiene que proveer información a la autoridad respecto de las inversiones que mantienen en el exterior, respecto de los bienes que tienen en el exterior. Evidentemente, quizá hay personas que no la hacen y que prefieren mantener esa información oculta al margen de la autoridad, y para eso entonces está también esta posibilidad de convenios de intercambio de información a través de los cuales la autoridad puede intentar pesquisar estas operaciones. Evidentemente no es fácil, en muchos casos es difícil pesquisar y hacer trazabilidad de todo, pero es también un medio que la autoridad puede utilizar y aplicar para estos efectos. Están, bueno, todas las normas relativas a operaciones entre partes relacionadas. También es, si bien, no es quizá un medio propio de fiscalización de la autoridad, pero es un indicio de inmediato que puede activar una cierta señal de atención en el Servicio de Impuestos Internos para una mayor fiscalización, porque hay muchas normas en nuestras leyes tributarias que establecen regulaciones especiales tratándose de operaciones entre partes relacionadas. En el caso de las pymes, en el caso de renta presunta, en el caso, ¿no es cierto?, de muchas otras operaciones, ¿no es cierto?, que cuando son vinculadas en enajenación de bienes raíces, también hay una norma que tiene que ver con partes relacionadas, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando hay una operación entre partes relacionadas, evidentemente eso puede significar una señal de alerta
de que el servicio va a fiscalizar. ¿Ah? Como también ocurre muchas veces cuando una empresa está con pérdida muchos años. Si una empresa mantiene pérdida tributaria muchos años, es muy probable que se active alguna señal de atención en el Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar a esa empresa, para saber por qué ha generado pérdidas durante todo ese tiempo. ¿Ah? El Servicio de Impuestos Internos quiere que a las empresas les vaya bien y que ganen plata, y a veces no entienden que eso no es posible o no se puede. Y hay muchos rubros como la agricultura, como la construcción, que durante los primeros años producen pérdidas sistemáticas hasta que se llega a generar ingresos suficientes para tener utilidad. Pero esas situaciones a veces llaman la atención del Servicio de Impuestos Internos y obviamente son objeto de fiscalización. Bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy con estas medidas que puede aplicar la autoridad. Soy Claudio Bustos, abogado tributarista, socio fundador de Bustos Tax and Legal, firma especializada en asesoría y planificación tributaria para empresas y personas naturales. Que tengan un muy buen día. Me despido. Chao.